Según los resultados oficiales entregados por la Asociación Chilena de Municipalidades, más de 12 millones de personas participaron en la consulta ciudadana. En unas 225 comunas se le preguntó a los vecinos respecto a diversos temas, pero uno en común, donde más del 80% de los votantes dijo sí a una nueva constitución a través de una asamblea constituyente o una convención constitucional. Y pese a que esta es una demanda ya conocida, podríamos decir que es el primer hito donde democráticamente la ciudadanía se manifiesta respecto al proceso constituyente desde que comenzó el estallido social. De esta forma comenzamos este nuevo capítulo del programa En la Vereda. La madrugada del 15 de noviembre, un grupo de parlamentarios y parlamentarias se dieron a conocer el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Ese día se inició un proceso que permitiría el cambio de la Carta Fundamental que actualmente nos rige. Para conocer más sobre este tema y para entenderlo, los queremos invitar a que revisemos el siguiente reportaje. La forma específica que podía tomar un estallido social, obviamente, ni el momento exacto en que se pueda producir, no era algo previsible, pero sí para nosotros no fue tanta sorpresa. Todos estos años se ha seguido abusando del pueblo chileno, por lo tanto tampoco es sorprendente que haya un descontento tan grande. Pero el malestar social se comenzó a percibir días antes. A través de redes sociales, estudiantes secundarios de diversos establecimientos de Santiago convocaron evasiones masivas en el metro, rechazando el aumento en 30 pesos del pasaje de la locomoción colectiva que el panel de expertos había fijado. No son 30 pesos, son 30 años. Esa era la consigna que más se escuchaba los primeros días del estallido social. De a poco se comenzaron a hacer más visibles las demandas de un movimiento que surgió de manera espontánea. Mejoras en salud, educación, vivienda digna, un cambio en el sistema de previsión social y la creación de una nueva constitución para Chile. Bueno, la Constitución vigente fue promulgada en 1980, luego de un proceso de discusión y deliberación en el cual ciertos asesores de confianza de la Junta Militar que se instala después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 empiezan a revisar el diseño de un nuevo ordenamiento constitucional. Hay una comisión, la Comisión Ortúzar, la Comisión de Estudios para una Nueva Constitución, que empieza a sesionar pocos días después del golpe de Estado del año 73, que sesiona hasta el año 78. Luego de eso, el texto propuesto es revisado por el Consejo de Estado que existía en esa época y finalmente revisado por la Junta Militar de Gobierno antes de ser sometido a un plebiscito muy cuestionado del 11 de septiembre de 1980. Hace 40 años que esta Carta Fundamental nos rige y establece las bases del Estado. Durante este periodo ya ha sido objeto de importantes reformas. No podemos olvidar que esta es una constitución que reacciona a la historia política inmediatamente anterior al golpe de Estado. Es una reacción al gobierno de la Unidad Popular, es una reacción incluso al proyecto político del presidente Frei Montalva. Entonces, claro, se trata de una constitución que piensa un Estado muy ausente de la actividad económica propiamente tal, pero a la vez muy presente en el financiamiento de esa actividad económica. Un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, el sistema educacional, ¿verdad? Donde una cantidad muy importante de recursos públicos están destinados a financiar educación privada, ¿verdad? Sobre todo en las universidades. Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por Su Excelencia el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social
a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Tras una extensa jornada en busca de acuerdos, la madrugada del 15 de noviembre, desde el ex Congreso Nacional de Santiago, se daba a conocer el Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución, un documento de 2 hojas firmado por los presidentes de los partidos políticos de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Revolución Democrática, Partido Radical, Liberal, Comunes, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, Socialista, Evópoli y el diputado Gabriel Boric. Ese día todos se comprometieron a iniciar un proceso constituyente. Ha sido posible gracias a la movilización de millones de chilenos que claman por una sociedad con menores desigualdades, en que erradiquemos toda forma de abuso y con una mejor democracia. Encontramos y valoramos de manera enorme el esfuerzo que han hecho cada uno de los partidos de sentarse a conversar, a tratar de buscar los puntos de encuentro para poder generar una respuesta, no solo política, sino que, tal como dice el acuerdo que hemos firmado, de justicia social. Acuerdo que serviría como hoja de ruta para la labor que más tarde debía cumplir la Comisión Técnica Asesora. 14 integrantes en total, 7 de oposición y 7 de oficialismo, representantes de cada uno de los partidos políticos firmantes, fueron los encargados de convertir este acuerdo político en una propuesta viable a través de una reforma constitucional que establece 3 hitos: plebiscito nacional, convenciones y plebiscito nacional constitucional obligatorio, sujeto a multas. La mayoría de los chilenos quiere una nueva constitución y me parece bien. Yo no le tengo miedo a la democracia, creo que si vamos a hacer una constitución y logramos hacer una constitución que sea de todos los chilenos, que no sea ni de izquierda ni de derecha y que reconozca nuestros derechos y nuestros deberes, me parece bien. Yo creo que fue un acuerdo realmente muy potente. A pesar de estar convencido de que es un avance en el sentido de una apertura democrática, pero creemos que le falta dotar de mayor legitimidad social a ese acuerdo por nueva constitución. Acuerdo político que, pese a recoger una de las demandas de la ciudadanía, ha sido objeto de críticas. Hoy día tenemos un Congreso y una clase política que, si bien se reconoce que ha habido esfuerzos por cambiar históricamente cómo se ha ido trabajando, pero que está totalmente deslegitimada. Entonces, también eso nos preocupa, de cómo todas estas decisiones se siguen tomando desde una postura que no es inclusiva con el pueblo, con las demandas. Y en cuanto al fondo y el contenido, nosotros también tenemos cuestionamientos a aspectos del acuerdo, pues precisamente por ese formato de nos ponemos de acuerdo entre unos pocos. A mí me parece que se pensó más en algo en función de los intereses de los partidos y los intereses de la élite política, más que en función de lo que es realmente la demanda ciudadana. A falta de acuerdos entre los partidos políticos firmantes y con el fin de cumplir con los plazos recomendados por el Servicio Electoral, el 6 de diciembre de 2019, la Comisión Técnica dio a conocer el documento final. Hemos logrado un acuerdo amplio para impulsar la reforma constitucional tal como nos pidieron los presidentes de partido. Se trata, creo yo, de un acuerdo equilibrado, inteligente, bien hecho, que va a posibilitar iniciar un camino hacia un proceso constitucional. Es la movilización la que llevó a los partidos políticos a tomar esta decisión en el fondo del cambio constitucional. Si bien se había tratado antes, nunca había tenido tanta fuerza. La propuesta de la Mesa Técnica Asesora, entre otras cosas, realiza modificaciones al capítulo 15 de la Constitución Política de la República de Chile, con el fin de elaborar una nueva Carta Fundamental. Dentro de los nuevos artículos se establece que el presidente de la República deberá convocar a un plebiscito nacional para el día 26 de abril de 2020, instancia donde la ciudadanía deberá responder 2 preguntas. En la primera cédula se consultará: ¿quiere usted una nueva constitución? Y en la segunda deberá responder: ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución?
Aquí se presentarán dos alternativas, una convención mixta constitucional que estará integrada por 172 miembros, 86 elegidos popularmente y 86 parlamentarios o parlamentarias en ejercicio, elegidos por el Congreso Pleno. O una convención constitucional compuesta exclusivamente por 155 miembros, escogidos popularmente. Constitución que una vez redactada debe ser validada a través de una consulta ciudadana. Ha quedado certeza respecto del plebiscito ratificatorio o plebiscito de salida que va a ser a través de voto obligatorio, ¿no? Y hemos establecido también las condiciones en que va a ser ese proceso electoral. En la propuesta además se consigna que la redacción de la nueva Carta Fundamental comenzará desde hoja en blanco. Se deberá lograr un acuerdo de 2/3 de sus integrantes para incluir normas a la nueva Constitución. Este último ha sido uno de los puntos que ha generado más dudas. Los 2/3 de la reforma constitucional actual son muy distintos de los 2/3 del acuerdo por una nueva Constitución. A pesar de que son los mismos 2/3, el efecto político que generan son muy diferentes. Todos los proyectos políticos van a necesitar llegar a 2/3 para poder constitucionalizar ciertos artículos o ciertas materias. A mi juicio, eso genera un incentivo positivo, en el sentido de que nos obliga a negociar en todo aquello que es negociable. Pero la discusión no fue fácil. Días intensos se vivieron al interior del Congreso Nacional. Es que los parlamentarios y parlamentarias ahora debían cumplir con su parte, convertir lo pactado la madrugada de ese 15 de noviembre en un proyecto de ley que habilitara el proceso constituyente. En la Cámara de Diputados se refundieron 7 proyectos relacionados y se incluyó lo propuesto por la Comisión Asesora. La discusión, sin embargo, se centró en otros aspectos. Respecto a la paridad, nosotras consideramos que evidentemente la mitad de lo que nos corresponde, o sea, somos el 51% de la población y además somos nosotras las que parimos a ese otro 49%. Y hoy día ya es inaceptable que sigamos teniendo que pelear, que tengamos que seguir teniendo que exigir algo que es lógico, que tengamos la representatividad que merecemos y que debemos tener dentro de la sociedad. Nosotros venimos a decir claramente que no queremos una nueva constitución, que una nueva constitución en base a una pistola en la cabeza no es una forma democrática de hacer las cosas. La constitución nuestra protege muchos derechos, casi todos, y lo que falla en la sociedad, que todos lo sabemos, falla por la falta de recursos, falla porque estos políticos que están acá no sirven, falla por la corrupción. Entonces no es necesario cambiar la Constitución. Nosotros como mapuche, mujer mapuche, también queremos que nuestros pueblos originarios tengan también presencia. Y la participación de nosotros es muy válida porque resulta que nosotros también necesitamos el derecho de participar en todo lo que está ocurriendo en el país. Queremos ser reconocidos en la Constitución, tener derecho a voz y voto, ¿ya? En todo lo que administración y legislación del Estado. Desde las tribunas se escuchaban las diversas opiniones y también desde la calle, una concentración que se mantuvo durante todo el día a la espera del resultado de la sala de la Cámara, algo que sería un indicio de lo que posteriormente se daría en el Senado. Se deben incluir a los independientes, a los pueblos originarios, no con cualquier fórmula, con escaños reservados, porque es lo que merecen, porque llegaron antes que nosotros. Y porque son parte de nuestra historia y no le hemos sabido guardar el debido respeto. Creo profundamente que es un imperativo ético asegurarle más y mejor participación a las mujeres, pueblos originarios e independientes. Pero soy aún más convencido que la palabra empeñada tiene valor y que los compromisos se toman para respetarlos. La Cámara respaldó las normas que habilitan el proceso constituyente, pero no se alcanzó el quórum para asegurar la participación de mujeres, pueblos originarios e independientes. Pero en la Comisión de Constitución del Senado se insistió con lo que fue desechado en el primer trámite.
El fundamento que se dio para rechazarla es que no se cumplía el acuerdo. Lo que argumentamos quienes estábamos en la comisión, y yo hoy día represento al senador Buenchumilla en ella, es que estas indicaciones no solo honran el acuerdo, sino que además lo perfeccionan. Quiero hacer presente que lo que ha ocurrido en la comisión es grave, toda vez que la oposición no ha respetado el acuerdo suscrito el 15 de noviembre y refrendado por distintos documentos. Por una parte, desde el oficialismo llamaban a respetar el acuerdo y desde la oposición a hacer más representativo el proceso. Aquí tampoco se alcanzó el quórum. Por 23 votos a favor y 14 en contra, no se pudo incorporar el numeral 4 sobre paridad de género, pueblos indígenas e independientes. Sí se respaldó por 38 votos favorables y 3 en contra los primeros 3 numerales que recogen de forma íntegra el acuerdo político. Y hoy día el Senado de la República ha logrado un hecho inédito en la historia republicana de Chile. Se ha iniciado formalmente el proceso constituyente. Vamos a tener un plebiscito el día domingo 26 de abril del año 2020. Acá se ha restablecido el principio que es el pueblo el que va a pronunciarse respecto, primero, si quiere pronunciarse a favor o en contra en un plebiscito respecto de un cambio constitucional, y segundo, cuál va a ser el órgano. Que todos podamos ser parte de la construcción de un país más justo, de un país en paz, de un país tolerante. Sin embargo, no tengo muchas esperanzas, porque el primer acto que significaba honrar la palabra empeñada, honrar un acuerdo, la oposición lo primero que hace es desconocer ese acuerdo, incluyendo medidas que no estaban dentro del texto original. Nosotros presentamos indicaciones para tener la paridad de las mujeres, para la representación del pueblo originario y para facilitar las candidaturas independientes. Como esto fue rechazado, yo quiero decir formalmente, con un grupo de senadores y senadoras que me han acompañado, hemos presentado una reforma constitucional que abarque la paridad, que abarque la representación de los pueblos originarios, el derecho a voto de los chilenos en el exterior para que participen efectivamente también en la elección de los convencionales. Esperamos que esto sea tramitado. Días después, desde el Palacio de la Moneda, se promulgó la ley. Esta firma simboliza de manera clara y directa que el futuro de Chile es una tarea. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante cambiar la Constitución. Es muy importante darle una Constitución de un origen realmente democrático, que la educación pase a ocupar el lugar central, la educación como derecho social, un lugar central, porque esa es la válvula, esa es la vía de desarrollo que tenemos como país. Que podemos incluir las diferentes luchas y demandas sociales históricas que ha habido no solo en Chile, sino que en el mundo, desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista. O sea, reconocer el trabajo doméstico y de cuidados como trabajo que debe ser reconocido y remunerado, que debe ser compartido también. Reconocer también que tiene que haber un cambio de roles de género, reconocer los derechos sexuales y reproductivos, reconocer también a las disidencias sexuales. Si uno mira el contenido de las demandas sociales, vamos a ver que salud, educación, seguridad social, vivienda, medio ambiente, agua, trabajo, etc., tienen la configuración legal que tienen porque hay ciertas opciones en la Constitución que determinan esa configuración legal. Muchos proyectos de ley de distinta naturaleza se han caído por inconstitucionales en el Tribunal Constitucional o bien en la negociación parlamentaria. Eso demuestra que la Constitución es parte del problema. Mientras se desarrolla el proceso constituyente, desde el Ejecutivo avanzan también en otras materias que forman parte de la agenda social, que incluye mejoras en las pensiones, sueldo mínimo, medicamentos y transportes, y otra de seguridad y orden público, pues desde que comenzó el estallido social se han informado daños millonarios en la propiedad pública y privada del país. Que hemos enviado al Congreso 4 proyectos de ley. Algunos están en el Congreso desde hace ya más de un año y que son absolutamente necesarios. Entre ellos,
el proyecto anti-encapuchados, el proyecto anti-saqueos, el proyecto anti-barricadas y el reciente proyecto que permite a nuestras Fuerzas Armadas proteger la infraestructura crítica de nuestro país. Paralelamente a eso, existe preocupación por los altos niveles de violencia desde el 18 de octubre a la fecha. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha informado que los heridos en hospitales superan las 3.000 personas. De estas, más de 350 presentan daño ocular, en algunos casos con pérdida total de la vista. También se registran denuncias por violencia sexual, torturas y tratos crueles, también uso excesivo de la fuerza. Ya van 4 organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y recientemente la ONU, que a través de sus informes han denunciado graves vulneraciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de personal policial. Las denuncias que hemos recibido también por abuso, violencia político-sexual ha sido muy fuerte, entonces también eso es importante recalcarlo, que no va a haber ningún acuerdo de paz si es que no hay justicia y verdad previamente. El 26 de abril, los chilenos y chilenas podrán decidir a través del plebiscito si quieren o no una nueva constitución, luego de que el proceso constituyente quedara asegurado. Esto sin perjuicio de que puedan haber algunos cambios. En la Cámara de Diputados se aprobaron de forma transversal 2 proyectos que posibilitan la paridad de género, participación de independientes y pueblos originarios en el órgano constituyente. Para algunas fue sorpresiva la forma en que ocurrió el estallido social, pero para otros era algo que se veía venir por una serie de temas que no habían sido resueltos durante estos años. Para profundizar sobre esta materia conversamos con Octavio Avendaño, él es académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Los invitamos a revisar la siguiente entrevista. Mi nombre es Octavio Avendaño, soy profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Me desempeño como docente y como investigador. Hay indicios de malestar social que se pueden remontar a fines de los años 90 y que fueron registrados por algunos informes y estudios bastante reconocidos, como el famoso informe de desarrollo humano del año 98, que habló por primera vez del malestar social y de una tensión que se estaba incubando en la sociedad chilena a propósito de lo que había sido aquella modernización de carácter neoliberal iniciada en los años 80, profundizada a principios de los 90 y al mismo tiempo lo que venía generando el proceso de democratización. Con posterioridad, en los años 2000, vamos a observar otra dinámica de conflictividad social, pero que no está poniendo en jaque ni al modelo de desarrollo, ni tampoco está cuestionando la institucionalidad vigente, hasta llegar a los años 2006, el movimiento de estudiantes secundarios, el movimiento de los pingüinos y sobre todo aquella dinámica que se instala durante todo el año 2011, donde vamos a observar una gran cantidad de movilizaciones ciudadanas, no solamente por el tema de la educación, sino que también por temas ambientales, pero que están dando cuenta ya de no solamente señales de malestar, sino que al mismo tiempo un claro cuestionamiento hacia las falencias que presentaba la institucionalidad política existente y por otro lado que comienzan a poner en tela de juicio el modelo de desarrollo, pero también habría que tomar en consideración otros conflictos que se fueron desencadenando en los últimos años. Tema previsional, toda la irrupción del movimiento contra las AFPs, que despliega una serie de movilizaciones, algunas bastante masivas, de manera que ahí tenemos antecedentes que nos permiten entender que lo que va a ocurrir a partir de octubre o del 18 de octubre de este año es
el resultado de una acumulación de tensiones no resueltas. Son conflictos que no se resuelven, que se van acumulando y que generan este efecto olla a presión y que finalmente desembocan en una verdadera explosión o estallido social. Entonces vamos a encontrar siempre una dinámica de conflictos, pero de carácter sectorial. Y esto comienza a cambiar por primera vez a partir del año 2011, donde los conflictos se articulan, donde los actores sociales se logran articular entre sí y plantear demandas que no son sectoriales o particulares, sino que son demandas por primera vez de carácter más general o de carácter universal. Demandas asociadas a la justicia, demandas asociadas a el mejoramiento de las oportunidades y desde luego el cambio institucional, político asociado a la idea de una nueva constitución. Es lo que comienza a primar a partir del año 2011. Cuando comienza el movimiento de evasión, es un movimiento que asumen principalmente estudiantes secundarios, pero de a poco se van plegando y sumando de manera espontánea otros actores. Y se suman de manera espontánea, sin que se articulen propiamente tal. La articulación viene después y lo que llama la atención es que el mismo día 18 el movimiento ya se había propagado hacia el resto del país. Ya no era el problema del metro, era un problema mucho más profundo que daba cuenta de lo que estaba significando el aumento del costo de la vida, el deterioro en las condiciones de vida de los sectores medios, de los sectores populares en general. El año 49, con la llamada Revolución de la Chaucha, a propósito del alza en algunos centavos del precio de la locomoción colectiva. Bajo el gobierno eran 20 centavos durante el gobierno de Gabriel González Videla del año 1949, un año después de decretada la llamada ley maldita, la ley de defensa permanente de la democracia, que va a excluir a una parte de la izquierda y sobre todo al Partido Comunista de la vida política nacional. Un año después, a raíz de este aumento del pasaje, se va a generar un importante estallido social de carácter espontáneo que va a provocar por parte del gobierno una respuesta represiva muy intensa, culminando con varios muertos, con un saldo de varios heridos, y luego las jornadas del 2 y 3 de abril del año 1957, que también están relacionadas con el alza del precio de la locomoción colectiva. Y se comienza a articular a través de protestas espontáneas en el centro de la ciudad. El presidente Carlos Ibáñez en ese entonces se vio obligado a introducir un giro en la política económica, estaba llevando a cabo una política económica muy liberalizadora, un programa antiinflacionario muy impopular y por otro lado acoger demandas que habían sido planteadas previamente como la derogación de la ley maldita, de la ley de defensa permanente de la democracia e introducir una importante reforma electoral que va a cambiar completamente el mapa político y la historia política de nuestro país en los años 60. Se entró en una dinámica de mayor politización, la sociedad chilena comenzó a reflexionar sobre sí misma. Puede derivar en un importante cambio cultural o al menos introducir nuevas dinámicas. Si el año 2006 y el año 2011 no pasaron desapercibidos y se transformaron en aprendizajes para las generaciones que participaron de esos eventos, son las mismas generaciones también que ya participaron antes como estudiantes secundarios, el 2006 como estudiantes universitarios, el 2011 ahora como profesionales o trabajadores, el 2019. En ese sentido, habría que tomar con mucha atención estas nuevas señales que está manifestando la población. No solamente la manifestación y la protesta, sino que el cambio que se ha producido a nivel de la vida cotidiana. Si es que esto no se resuelve a través de una transformación estructural que realmente sea apreciada por el conjunto de la ciudadanía o el conjunto de los habitantes del país, podríamos estar en un futuro no muy lejano frente a un nuevo estallido social tan o más intenso como el que hemos vivido. Por un lado, el cambio institucional y político a través de una nueva carta
fundamental una nueva constitución y por otro lado cambios estructurales que modifiquen las bases constitutivas del modelo, que modifiquen el sistema educacional, que modifiquen el sistema de salud, que modifiquen el sistema de pensiones, los aspectos más esenciales. Esta es una época en que es necesario promover de alguna u otra forma los cambios. A ello habría que agregar que la ciudadanía también está demandando ser parte de esos cambios. El proceso constituyente está en pleno desarrollo y el primer hito importante va a ocurrir en abril de 2020, cuando los chilenos y chilenas podamos manifestar nuestra opinión respecto a si queremos o no una nueva constitución para Chile y bajo qué mecanismo. De esta forma hemos llegado al final de este capítulo del programa En la Vereda y lo invitamos a revivirlo a través de tv.senado.cl y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.